Hola, muy buenos días. Hoy vamos a ver a Adler con el tema de la psicología individual. Es parte de las diferentes teorías de la personalidad y nos va a permitir introducirnos en uno de los teóricos que comenzó a tener un enfoque principal con respecto a la influencia social o la importancia de la familia. Adler presenta una visión optimista de la persona, la cual se apoya en la noción de interés social, que es un sentimiento de unidad con el género humano, como vamos a ver a lo largo de esta presentación. Y por eso le decía el cambio. El cambio se da porque Freud y Adler eh, pues trabajaron juntos. Adler estuvo en la sociedad psicoanalítica, iba a las diferentes reuniones, pero él tenía esta diferencia, este acento particular. Y como vimos en la clase anterior, pues las teorías se van enriqueciendo a partir de que hay otra persona, otro teórico que puede refutar las teorías del anterior y ampliarlas. Entonces, Adler fue el primero que planteó justamente esta posibilidad de la evolución del crecimiento como persona a partir de nuestras relaciones con el entorno, el interés social. Y bueno, vamos a hablar más de eso. También él pensaba que las personas estaban motivadas por el sentimiento de superioridad o de éxito, por la lucha que se daba entre los miembros de la misma familia. Ahí comenzaba todo. Y de ahí nace el interés, pero también nace la lucha constante. También opinaba que toda persona era principalmente responsable de lo que le sucedía en la vida y no dependíamos de factores traumáticos infantiles, sino dependía de qué hacías tú con ese trauma, qué hacías tú con esos recursos. También él pensaba que el pensamiento de las personas estaba orientada hacia el futuro. Eso es lo que te determinaba. Porque tú pudiste haber tenido una infancia muy dolorosa, pero lo que te motiva a construirte es qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y hoy, en palabras modernas, diríamos que una persona se vuelve resiliente a partir de sus sueños, a partir de sus propias intereses, a partir de hacia dónde quiere avanzar. Y por eso es muy importante que nos planteemos qué queremos ser en la vida y que nos planteemos también hacia dónde vamos a construir esta vida y con qué características, cuáles son los valores que nosotros tenemos, porque eso es lo que constituye justamente el valor de lo humano. La personalidad se forma a partir de lo que tú crees que va a ser ese futuro y el esfuerzo que haces por conseguirlo. Dice que las personas que son equilibradas, que son sanas, suelen ser conscientes de lo que hacen y por qué lo hacen. Y espero que al final de esta clase podamos respondernos esas preguntas. ¿Qué es lo que haces y por qué lo haces? ¿Por qué estás estudiando esta carrera? ¿Por qué es que haces este curso? ¿Y por qué haces o no haces las tareas que se van dejando, no solo en esta materia, sino en toda la carrera? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el mayor interés? A veces él plantea que las personas que no están bien equilibradas se quedan atrapadas en la queja. Y eso es lo que nos pasa. Puede ser que estemos, tanto profesores como estudiantes, en este momento aprendiendo a usar las plataformas de una manera que no sabíamos utilizarla, a subir las clases como esta que grabo hoy, que antes no me hubiera imaginado hacerlo, y tendrá sus errores, tendrá sus limitaciones en la articulación, en las palabras, en la explicación. No es lo mismo que estar de frente, pero es una opción para responder a la necesidad que hoy tenemos. Y la pregunta es, ¿con qué te quedas? ¿Con lo que puedes aprender o te quedas con la queja de lo que no está o lo que hace falta? Vamos a ver, como hemos dicho en la introducción, que las teorías están, según los autores del libro de referencia, eh,
muy orientadas o influenciadas por su propia experiencia de vida. Y entonces, recuperando la biografía de Adler, pues él nace en febrero de 1870 en una ciudad de Viena que se llama Rudolfsheim. Y él pues creció y en su infancia tendió a ser enfermizo. Y bueno, tenía una competencia con un hermano que se llamaba Sigmund, que era lo contrario a él. Era una persona sana, fuerte. eh, Él lo describe según uno de sus biógrafos, como una persona fuerte y de buen carácter, alegre. Y entonces Adler, que se llamaba Alfred Adler, tenía esta competencia con su hermano. Y además, eh, que él cuenta una anécdota en donde una vez se fue a patinar sobre hielo con un amigo y el amigo lo dejó y estaba mucho tiempo sobre el hielo, se enfermó, con dificultad llegó a su casa y lo primero que hizo es dormirse, como pasa cuando la gente tiene hipotermia y porque quiere recuperar el equilibrio, la homeostasis. Entonces resulta ser que lo primero que recuerda él es que estaba ya el doctor en su casa viéndolo y que le dice a sus padres, su hijo no va a resistir. Y él así se sentía, él se sentía débil. Era el segundo de 7 hijos y pues su hermano mayor Sigmund era con el que tenía la competencia. Y eso va marcando lo que él va a desarrollar en su propia teoría. De Adler recuperamos, por ejemplo, en la psicología de las organizaciones y en la psicología clínica, el concepto de la posición del hermano dentro de la familia. No sé si ya hayan tenido la oportunidad de hacer entrevistas clínicas y ahí se pregunta qué posición ocupa. Y eso tiene que ver mucho con la teoría que él desarrolló. Él decía pues que entre el primero y el segundo hermano siempre iba a haber esta competencia. Y eso pues va marcando la teoría que vamos a ir viendo y hace interesante pues plantearnos por qué es que establece un constructo, una idea, un modelo, una hipótesis y además cómo es que tiene la inteligencia, el amor, la capacidad de demostrar esa teoría a través de sus propios libros. Una de las cosas que también le pasa es que otro hermano que él tenía se muere. Y este hermano que él tenía dormía en la misma cama que él y cuando sucede, pues él en vez de asustarse, pues resulta ser que dice que era parte de las dificultades de la vida y que iba a poder sobrepasarlo, el dolor de la pérdida de un hermano. Y Adler estaba, como ya habíamos planteado, muy interesado en las relaciones sociales, sus hermanos mayores y menores, que consideraban que desempeñaban un papel importante en el desarrollo de tu personalidad. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es que es tu familia? ¿Cuántos son en tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? Hoy en día se tiene un solo hijo o dos, cuando mucho. En mi generación teníamos 3, 4. En mi familia somos 5 hermanos. Y la verdad es que siempre ha sido divertido porque cuando tienes muchos hermanos puedes pelearte con unos, hacer alianzas y luego estar con otros. Sin duda siempre hay alguien que marca tu vida y que la enriquece, como es la mayoría de mis hermanos. Y eso me hace que nos preguntemos, ¿cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Crees que esto te marcó tu personalidad o no? ¿Crees que eso marcó tu sentimiento de superioridad o inferioridad? Eso se traduce como me quieren o no me quieren. ¿Te querían tus padres? ¿Crees que querían más a tu hermano? Reflexiona. Y bueno, como ya había mencionado, Adler colaboró con Freud, pero tuvieron diferencias irreconciliables. Según cuentan, pues obviamente no había una relación afectuosa con Freud porque dicen que Freud
pues no tenía una relación afectuosa con nadie. Pero él planteaba justamente estos temas sociales, estos temas del crecimiento en compartido, y como no se pudo, se separó y creó su propia sociedad, que era la Sociedad para la Psicología Individual. Luego fue modelando y fue madurando su teoría, mejorándola a partir de eventos como la Segunda Guerra Mundial, que así como hoy vivimos en esta época de COVID y nos cambia la vida porque nos hace hacernos preguntas sobre qué es lo que hago y qué es lo importante en mi vida, pues de la misma manera, cuando hay una guerra donde están involucrados muchos países y mueren millones de personas, pues nos hace preguntarnos qué es lo que quiero hacer en la vida. Es teleológica, va hacia la finalidad, hacia el futuro, como vamos a ir viendo en esta y otras teorías. Finalmente muere en 1937 en Escocia. Y bueno, la teoría de Adler se basa en justamente en esta idea que les comentaba de que los cuerpos son débiles. Y como nosotros tenemos un cuerpo débil, que se enferma, que se puede morir, este sentimiento de inferioridad nos hace sentir que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorarnos, que como seres humanos no solamente tenemos a desarrollar el cuerpo físico, sino también las emociones, la economía, el pensamiento, porque si no nos volvemos dependientes de esa debilidad corporal. Y él planteaba entonces que en la medida que uno desarrolla un sentimiento de unidad, que si bien hay una competencia en la familia, pero tú tienes que sentirte uno con la familia, pues en la medida que tú tienes ese sentimiento de unidad con tu familia y tú tienes un interés social, puedes desarrollar una salud psicológica. ¿Por qué? Porque los seres humanos crecemos en conjunto, en colectivo, como hoy también la biología ha demostrado. Tradicionalmente, y se ha demostrado que antes se pensaba que el pez grande se comía al pez chico y que así evolucionábamos. Pero no, hoy se sabe que lo que evoluciona son las especies que trabajan de manera colaborativa sobre otras. Un ejemplo de esto somos los seres humanos, porque digamos que podemos sobrevivir, por ejemplo, a grandes especies como los dinosaurios, o hoy podemos combatir un tigre o cualquier dificultad porque somos capaces de organizarnos y trabajar de manera conjunta. Y eso hace nacer un interés social por el crecimiento, o eso es lo que debería pasar, porque esta sociedad pues a veces es muy materialista y la educación que recibimos, sobre todo de los medios masivos de comunicación, pues hace desarrollar un sentimiento de egoísmo, de individualidad, de que lo que importa es que tú crezcas, que tú seas famoso, y si no, basta ver con detenimiento cualquiera de los influencers. Lo que importa es el número de likes y no qué beneficio haces dentro de la sociedad, de qué manera demuestras que bailas, de dónde sacas la fotografía más peligrosa. Entonces, las teorías nos vuelven justamente a la reflexión de qué estamos haciendo y qué queremos hacer, hacia dónde vamos. ¿Cuál es la salud psicológica? Preocuparnos por nosotros y nuestra sociedad, y preocuparnos por la sociedad en su conjunto, familia, sociedad. Y podríamos decir nuestro país, el mundo, dependiendo de la capacidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en las costumbres, en las filosofías orientales, se plantean meditaciones, y hay quien medita para poder serenarse, hay quien medita para pensar en el bien de su familia, y hay quien medita para el bien del mundo. Entonces todo depende qué es y cuál es tu capacidad, cuál es tu interés, y se tiene que hacer siempre la meditación de manera honesta. Eso genera también salud psicológica, dejar de vernos solamente individuales. ¿Por qué no somos individuales? Crecemos siempre en colectivo. Entonces, algunos principios de la psicología individual
es que esta lucha por el éxito y la superioridad es lo que determina el comportamiento de las personas. Si el cuerpo es débil y yo tengo que demostrar que no es débil o tengo que fortalecerlo porque es débil, pues entonces me hace sentir en la necesidad de ser mejor. Otro elemento, y lo vamos a ver todo esto más adelante, es la percepción subjetiva, lo que nosotros creemos. Vuelvo al ejemplo, a la pregunta que les hacía. Si tú piensas que tus padres no te quisieron, pues no es una realidad objetiva, porque muchas veces tenemos esta creencia, decimos, prefería a mi hermano o a mi hermana, pero esta creencia es subjetiva porque si un padre no cuida a su hijo, si no le da de comer, pues tristemente se muere y eso sucede en la realidad. Entonces, siempre hay momentos en la vida en que estamos indefensos. Cuando somos chiquitos no podemos ir a trabajar, no podemos pasarnos la comida. Entonces, valorar el esfuerzo, aunque haya tenido sus errores de nuestros padres, nos hace darnos cuenta de la percepción subjetiva que podemos tener sobre eso. Y también tendríamos que pensar que ellos tienen sus propias pruebas en la vida y que pues no están centrados solamente en el desarrollo de nosotros como individuos, sino que a veces tenían sus trabajos, sus conflictos, sus retos, sus propios intereses. Y así hay muchas veces, hay gente que siempre piensa que la gente lo va a engañar. Hay gente que piensa que siempre la gente lo va a mentir. O al contrario, hay gente que piensa que siempre la gente es honesta. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Objetivos. No toda la gente es honesta y no toda la gente engaña. Entonces eso nos va a dar una visión más completa de nuestra psiquicidad. Otra idea que está también con Adler es que la personalidad forma una unidad consigo mismo. Que si bien hay partes, y decíamos que una de las cosas que pasa con la ciencia moderna es que divide todo en partes. Por un lado va la medicina y por otro lado va la psicología y por otro lado la antropología y la historia. Ciencias separadas, pero si pensamos en un ser humano, pues lo vemos como una unidad. Imagínense un enfermo. ¿Qué queremos ver? ¿Solamente su enfermedad o queremos ver a la persona? Y si somos psicólogos, ¿basta con darle terapia y no darle medicamentos? Porque como todo es mental, entonces no hace falta la medicina. Pues no, hace falta incluir todas las ciencias y tener esta visión de unidad para poder tener un abordaje más completo, total. Y otra de las ideas que él plantea, siempre se hacen en este enfoque del interés social, del humano, de lo colectivo. Y que la persona evoluciona a partir de tener un estilo de vida propio, saludable. Y eso está determinado por la capacidad creativa de las personas. Porque puedes haber nacido en un entorno determinado, fácil o difícil, y puedes no desarrollar un hábito saludable. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con los recursos que tú mismo has tenido? Él plantea que los individuos nacen con una capacidad de lucha y una deficiencia innata. La capacidad de lucha se muestra como un espíritu de supervivencia, pero que si tú percibes ese espíritu de supervivencia es porque tienes este sentimiento de inferioridad, porque conoces tu debilidad. También naces pidiendo ayuda, porque desde los niños muy pequeños comienzan a llorar cuando tienen hambre, cuando hay que cambiarles el pañal, cuando quieren tu atención. Y bueno, estos sentimientos de inferioridad nos hacen plantearnos metas. Y dicen que en la medida que va evolucionando las personas, la gente se queda atrapada, o la gente con carencias psicológicas o que tuvo dificultades psicológicas se queda atrapada solamente en establecer objetivos personales, mientras que la persona equilibrada busca el éxito para la humanidad completa. Y entonces, este sentimiento, esta lucha por la superioridad,
no es necesariamente egoísta, sino que tiene que estar encaminada al desarrollo social. Entonces, si la meta final es el éxito, hay que darnos cuenta si tenemos algunas características, algunas condiciones particulares. Primero, tenemos que darnos cuenta si esa meta es ficticia, si es posible de ser realizada, si tiene que ver con nosotros o si está unificada a la persona, si tiene que ver con la coherencia de lo que somos. En ese sentido, Adler tiene mucho de un sentido ético, porque él plantea, ¿y eso hacia lo que tú te diriges tiene que ver con lo que piensas? ¿Y eso con lo que tú, hacia lo que tú sueñas y que te hace ser mejor y que piensas que puede hacer mejor a la humanidad, es coherente con el comportamiento que tienes? Es interesante la postura de Adler. ¿Y tiene existencia objetiva o solo sucede en tu mente? Y bueno, yo cuando lo leo siempre me da un poquito de risa porque pasa solo en tu mente. El objetivo no está determinado, dice Adler, ni por la herencia ni por la genética, sino por la capacidad creativa. ¿Qué es la capacidad creativa? La posibilidad de crear tu propia personalidad, de reinventarte, de hacer una reingeniería. Muchas veces y hoy en día se habla mucho de esto de reinventarte, que si no te gusta tu vida, pues modifiques tus cambios. Ya lo planteamos desde este momento. Y eso se puede ver también en el objetivo de tu vida. El objetivo de tu vida es pasar una clase o aprender. El objetivo de tu vida es tener un título o servir a los demás. ¿Qué es lo que te hace a ti querer ser un profesional? Y bueno, Adler plantea entonces que hay una lucha por buscar el éxito y un sentimiento de inferioridad o de debilidad que debemos vencer. Porque el éxito está bien, no es un éxito negativo, es un éxito integrado al interés social. Y el sentimiento de inferioridad nos hace sentir siempre que tenemos que tener, como plantea Fromm o Jung, pero que tenemos que tener cosas en vez de ser personas. En vez de tener metas en la vida de realización colectiva, humana, debemos tener cosas porque eso nos hace sentir humanos. Eso es una cosa que también tendremos que reflexionar. ¿Soy yo la ropa que poseo? Si tiene una marca o no. ¿O soy si tengo un carro o no? Si viajo de una manera u otra. No, él dice, lo que define al ser humano no es lo que tiene. Si tú estás muy involucrado o muy interesado solamente en las cosas, es que te quedaste atrapado en el sentimiento de inferioridad, porque entonces te defiendes poseyendo cosas materiales en vez de poseyendo sueños, libertades, construcciones. Entonces, la fuerza de lucha es en un cierto sentido una compensación y ahí pues tiene sincronía con el pensamiento de Freud, pero que esta tendencia nos puede llevar a ser cada vez mejores. Él lo planteaba como un sentimiento de perfección y volvemos a explicar que este sentimiento es innato, nace con nosotros y nos lleva a ser mejores. Un niño pequeño llora y le traen la comida, entonces él está luchando desde pequeño porque no sabe todavía, pero trae de manera innata este afán de lucha. Y cada persona tiene que explorar, conocer y hacer realidad el éxito que quiere de la manera de la cual cada persona es. No todos tenemos un mismo camino de realización. Y eso se complementa con lo que vamos a ver con Jung y los arquetipos. La fuerza de lucha también puede ser un intento improductivo o puede ser un intento productivo que se convierte en un interés social. Es un interés social cuando piensas en lo humano. Y aquí lo podemos ver reflejado en esta diapositiva. Si la persona ha desarrollado un interés social, es equilibrada, tiene objetivos que van más allá de sí mismos y si
se quedó atrapado en el intento improductivo, pues solamente lucha personalmente, tiene un complejo de inferioridad y es egocéntrico. Las personas psicológicamente equilibradas entonces buscan el beneficio del género humano y son capaces de ayudar sin esperar nada a cambio. Te invito, no como una tarea a entregar, a que en esta semana hagas una acción altruista, sin esperar nada. Ayuda a alguien. Puedes regalarle un cubrebocas, puedes ofrecerte en tu casa a limpiarla a detalle, puedes ordenar o ayudar a ordenar las cosas de tu hermano. Tú piensa, ¿qué puedes hacer? Puedes barrer la calle en la que vives completa de todos los vecinos. Hay muchas cosas que podemos hacer sin ponernos en riesgo con el COVID. Entonces, no te pongas en riesgo. Siempre con una atención a la seguridad. Pero puedes beneficiar a la gente. Piensa cómo, hazlo. Entonces, las personas tienen que buscar este desarrollo interior, aportar, dar algo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos mencionado cómo es que la personalidad se desarrolla a partir de tener imaginación creativa? Y decíamos que es imaginación creativa, es pensarnos cómo queremos ser y hacer el esfuerzo por conseguirlo. Entonces, podemos decir que las personas que no desarrollan su personalidad, no desarrollan su personalidad si quedan atrapadas en el pasado y si no ven una realidad objetiva. Y si desarrollan su personalidad si son capaces de tener un pensamiento altruista y una visión de los pensamientos de los demás. Estas percepciones subjetivas son distintas, pueden ser positivas o negativas. Y entonces los individuos que llevan un estilo de vida en donde buscan sobreprotección o sobrecompensan esas deficiencias, se quedan atrapadas con el pensamiento de inferioridad. Entonces, sí desarrollas, pero desarrollas una personalidad que puede ser egocéntrica o negativa, o puede ser una psicopatología. Uno de estas de las ideas que constituyen justamente la teoría de Adler es el concepto de ficcionalismo. ¿Qué son las ficciones? Son ideas que no tienen existencia real, pero influyen en las personas, como que sí existieran de verdad. Sean verdaderas o falsas, las ficciones tienen una influencia en la vida. Hay gente que piensa que algo le sucedió en el pasado. ¿Se acuerdan de Freud? Y que cuando él plantea mis histéricas me mienten porque pues va y las persigue y trata de ver qué es lo que hacen para ver si era real lo que le contaban en la terapia, pues él se da cuenta que le mienten. Lo malo es que a veces nos mentimos y no nos damos cuenta. Ese es el ficcionalismo, la ficción que creamos. Y como dice la diapositiva, puede ser que sea cierto o no. Y por eso pongo el ejemplo del ovni. Yo hasta ahora no hay una evidencia que nos demuestre que haya ovnis. Sin embargo, se hacen teorías de que las grandes pirámides fueron construidas por los ovnis. Aquí pues hay una imagen de Maussan que ha construido su vida para tratar de demostrarlo, que es cierto o no. Y si bien ahora, recientemente este año, en Estados Unidos se abrieron los archivos ovnis y hay mucha evidencia de que existen, pues puede ser que sí, puede ser que no. Pero la pregunta es, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo es que te orientas? Y esa ficción también puede ser una idea, no solamente una idea tan evidente de debate como puede ser el tema de los ovnis, sino otras ideas como alguien puede pensar, por ejemplo, que los seres humanos tienen que ser azules, o alguien tiene que pensar que los seres humanos nos debemos vivir en unos búnkers protegidos porque así no nos vamos a infectar,
o ideas que orientan su vida, o alguien que puede pensar que la realización de la vida está en tener 3, 4 títulos universitarios, doctorados, postdoctorados, y eso es lo que constituye su vida, y que plantea si esa es la felicidad o eso es lo que forma tu personalidad según la teoría de Adler. Entonces, para seguir profundizando en la idea de Adler, podemos ver eh, cómo es que su pensamiento era teleológico, es decir, que va hacia la finalidad. Y eso contrasta con lo que decía Freud, que ya hemos comentado. Aquí vemos en la imagen cómo es que lo ontológico se queda en el pasado, el trauma infantil, y teleológico es el futuro. Entonces, hay que ver cómo influye. Yo pienso que una visión eh, completa sería tomar en cuenta todos los elementos, pero los autores, cada uno tiene un punto de vista particular. Adler es hacia el futuro. Un ejemplo también, volvemos a las teorías conspiracionistas. Eso también habla con mucha claridad del ficcionalismo, pero creo que todos tenemos alguna teoría la cual creemos. Por ejemplo, que el coronavirus no existe. Hay mucha gente que lo piensa, que se enoja. Los reptilianos están con nosotros. Todos los sistemas computacionales van a fallar y habrá un error fatal en la humanidad. El atentado de las Torres Gemelas fue provocado por los Estados Unidos. Lo pongo de ejemplo, pero yo creo que es una posibilidad. La televisión nos manipula. ¿Es conspiracionista o es una ficción o es una realidad? ¿Se puede modificar la genética para, por ejemplo, ponernos alas? Pues esa ha sido la lucha de muchos genetistas. Y bueno, no lo han logrado. Han logrado ponerle un ojo en la espalda de una mosca o en una pata de una mosca, pero no han logrado en especies mayores hacer grandes cambios. Existen los Illuminati. De eso podríamos hacer un buen debate. Ahora que nos veamos de manera presencial, a lo mejor retomamos estas ideas. Las inferioridades físicas, decía Adler, pues ofrecen motivación en el presente, lo hemos platicado. Y el objetivo único, la meta, la finalidad única, tiene que ver con tus acciones, sentimientos y creencias, con el hombre visto como una unidad. Y esta unidad eh, busca o tiene irregularidades. ¿Qué es eso? Que una forma es como pensamos y otra como sentimos, y eso genera pues una dificultad. Es lo que él plantea como una irregularidad, es el término que él utiliza, pero es lucha entre las partes de las cuales nos constituyen. Y a veces la falta de unidad y de coherencia es un intento de los seres humanos también para llamar la atención o subordinar a las demás personas. Si yo siempre me estoy quejando, si siempre estoy enfermo, si siempre estoy triste, no digo que no valga la pena expresar la tristeza y que no valga la pena tampoco pedir ayuda, pero cuando siempre tienes un estado de ánimo o cuando siempre chantajeas con algo que no puedes resolver, pues es una manera de subordinar a los demás para que ellos hagan lo que tú necesitarías hacer. Entonces todos podemos tener una depresión y puede inclusive durar años, pero todos debemos encontrar la solución de nuestras propias necesidades emocionales. Adler plantea la idea del dialecto de órganos. ¿Qué es eso del dialecto de órganos? El dialecto de órganos tiene que ver con la posibilidad de escuchar al cuerpo. Hoy se habla mucho de eso. Hay libros muy interesantes como Tú puedes sanar tu vida o La enfermedad como camino, y que plantean justamente que cada enfermedad habla de una necesidad emocional. Y podemos encontrar, por ejemplo, de manera simplista, que la gente que tiene daño en un riñón pues tiene algo a lo que teme, o que la gente que ha desarrollado cáncer tiene unas ideas recurrentes con respecto a la muerte,
con respecto a provocar dolor o con respecto a una incapacidad de poder responder ante la vida o ante una experiencia particular de la vida. Y entonces hay muchas cosas que podríamos platicar, pero esto sucede, la enfermedad sucede para que nosotros pongamos atención. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un dolor de muelas, lo que queremos es quitarnos el dolor de muelas. Pero ¿qué hay de fondo de si nosotros queremos quitarnos el dolor? Que tendríamos que aprender a lavarnos bien los dientes, porque puedes quitarte el dolor de muelas y si sigues sin lavarte los dientes, pues vas a tener muchos más dolores. Entonces el propósito del cuerpo es avisarnos de que algo hace falta. Y los dolores emocionales o mentales son exactamente igual, puntos de reflexión, de crecimiento interior. Para Adler, el inconsciente no es tan importante como el elemento consciente. El inconsciente es parte del individuo, pero no está claramente formulado, por lo cual lo que nos va a dirigir es nuestro pensamiento consciente. Entonces, en ese sentido era el tema de lo irreconciliable de las teorías entre Freud y Jung, o entre Freud y Adler, porque él planteaba que el consciente es lo que va a determinar. Y en cierto sentido, yo estoy de acuerdo, porque ¿qué es lo que debe de guiar tu vida? ¿La enfermedad o la salud? Pues la salud. ¿Qué debe determinar la vida? ¿Lo que no sabes y no conoces o lo que sabes y conoces? Pues si tú te apuntalas, si tú te apoyas en lo consciente, pues puedes trabajar lo inconsciente. Pero si solamente estás esperando que el inconsciente te hable, pues a lo mejor puede tardar mucho tiempo. No quiero decir que no es importante, para mí es fundamental el tema inconsciente. Siempre nos enseña, nos habla, y si no lo vemos, creo que nos puede dirigir la vida, inclusive, como sucede con la gente que está enojada y choca, y puede inclusive morirse, o morirse poco a poco, porque la gente que tiene un sentimiento, por ejemplo, de desesperanza, puede comer excesivamente y llegar a una obesidad mórbida que tiene que trabajar y que es inconsciente en un sentido que lo está dirigiendo. Pero de la misma manera, ¿qué para esa parte inconsciente? Tu consciente es el que dirige el proceso. Entonces es interesante la postura de Adler. Por eso comencé con Adler en esta materia. El interés social, que tiene este nombre complejo en alemán, que voy a intentar leer, Gemeinschaftsgefühl. O sea, no me salió, es muy difícil. Es el sentido de unidad con toda la humanidad. En español me sale mucho mejor. Y bueno, el interés social es una preocupación profunda por el bienestar. No es una preocupación superficial. No solamente es desear que a la gente le vaya bien, sino es comprometerte. Por ejemplo, yo participo en un voluntariado permanente y me doy cuenta es que todos tenemos diferentes naturalezas. Hay gente que nos gusta hacer una cosa un solo día al año, hay quien le gusta un día al mes, otros un día a la semana. Y hay quien le gusta hacer, aunque sea un poquito, todos los días. ¿Y qué plantearía él? Hay que hacer un poquito todos los días. Pero el voluntariado, el interés social, nace también, por ejemplo, de lo que tú participas en tu escuela, en tu familia, en tu país, con el medio ambiente. El medio ambiente somos nosotros, no hay una diferencia. Lo que hagas en bien de tu familia es también un bien para ti. Si tu familia está bien, pues tú también vas a estar bien. ¿En qué colaboras? ¿Cuál es el interés profundo, permanente? Y bueno, este interés surge o se educa o seduce en los primeros años de vida y gracias al ejemplo de los padres. Adler sostenía que después de los 5 años el efecto de la genética se borraba y surgían 3 problemas que son más importantes y que nos sirven para orientar la vida, que son la amistad, el trabajo y el amor sexual, que solamente se pueden resolver por medio del interés social. Y aquí lo podemos ver resumido un poco lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces hay una fuerza de lucha, comienza de abajo hacia arriba, una fuerza de lucha innata
tenemos deficiencias y tenemos un sentimiento de inferioridad. Si yo tengo claro mi objetivo final, pues voy a trabajar por el éxito, voy a trabajar por el crecimiento personal, por el interés social también. Y aunque tengamos sentimientos de imperfección, que son normales, sabemos que vamos a poder irnos mejorando. Si yo me quedo atrapado en el sentimiento de inferioridad, pues se hacen sentimientos extremos, polarizados, de gran intensidad emocional, y me hace buscar solamente el beneficio personal y la superioridad personal, que busca solamente demostrar, proteger al ego, al inconsciente dañado, a la personalidad dañada, y entonces defendernos. ¿Y qué pasa con esta gente? Que no tiene un objetivo final claramente percibido. Lo resumo así por si no lo habíamos expuesto, pero esto es lo que él ha planteado. Un concepto entonces para él importante también es el tema del estilo de vida. Si tú tienes un estilo de vida, eso va a definir tu carácter, eso va a definir hacia dónde vas y va a permitir a la gente conocerte. Es el resultado de todo, de la herencia, del entorno y de la capacidad creativa de la persona. Aunque el objetivo final es único, el estilo es variable, no es limitado, puede cambiar y puede cambiar, pero una vez que se ha establecido se vuelve estable, invariable. Y bueno, las personas equilibradas, aunque tienen un estilo de vida, por ejemplo, saludable, que buscaríamos que fuera invariable, pueden cambiarlo o pueden ser flexibles. Lo que a uno le parecía saludable del alimento en un cierto momento de su vida, pues conforme va conociendo, pues vas quitando y tomando lecciones. No sé, pienso yo que uno puede adquirir en la juventud el gusto por fumar o por tomar y luego se lo puede quitar. O uno puede adquirir el gusto por los refrescos como la Coca-Cola o cualquier otra bebida azucarada y luego nos lo quitamos porque nos damos cuenta que no es tan saludable en nuestra vida. Entonces, si el tema es ser saludable, pues eres flexible en cuanto a las decisiones que van conformando ese estilo de vida y te permite tener respuestas variables, diversas, ricas, flexibles y no te quedas como con una obsesión de solamente un tipo de comida, sino vas profundizando en ella. Ese estilo de vida va a determinar tu capacidad creativa. Y la capacidad creativa nos hace libres, nos hace tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Por ejemplo, ayer veía yo un anuncio en donde la gente en el centro de la Ciudad de México antes vendía uniformes para las primarias y ahora venden cosas para protección del coronavirus. Porque como no hay escuelas en este momento, pues se modificaron. Siguen siendo vendedores, pero modificaron sus productos porque tienen la necesidad de adaptarse al momento actual. La herencia genética y el entorno provee un material para la construcción de la personalidad. Es algo bueno conocerlo, pero nosotros somos arquitectos de nuestra propia vida, somos arquitectos de nuestro propio destino. Él ponía una analogía de la puerta pequeña, es que decía, ¿qué pasa si tú encuentras una puerta pequeña y quieres entrar a una casa de los hobbits, o las pequeñas puertas que existen en las pirámides de Egipto? Pues lo que tienes que hacer, él dice, es inclinarte y pasar por debajo de la puerta. Es decir, ser flexible. Si sabes que esa es tu meta, esta analogía nos permite entender que hay que adaptarse al momento presente, hay que adaptarse a las condiciones y a las circunstancias. Si no cambiamos, si no nos adaptamos, nos morimos. Pero no solamente eso, sino si no nos adaptamos en grupo, como también la biología nos ha demostrado. Hay un desarrollo anormal en las personas neuróticas, un tema muy recurrente en los teóricos de inicios del siglo pasado, era justamente el tema de la neurosis. ¿Por qué? El desarrollo anormal te hace establecer metas demasiado difíciles, vivir en un mundo que solamente tú te has creado con tu mente, y te hace tener un estilo de vida inflexible y dramático, como le puede pasar a las personas
con trastornos obsesivos compulsivos, que dicen, si no es de esta manera, si no me limpio, aunque ahora nos estamos limpiando todos 10, 20 veces las manos al día, pero una persona, a nosotros se nos pasa y no pasa nada, pero un obsesivo se siente, se angustia, esa es su razón de ser en la vida. Si no utilizas el trapo correcto, del color correcto, para limpiar tal traste, pues entonces estás muy mal y te criticas y enojas y te peleas con las demás personas. Eso es parte del desarrollo anormal. Entonces, en pocas palabras, las personas que se convierten en fracasos vivientes porque están demasiado centradas en sí mismas y se preocupan poco por los demás. Ese es un desarrollo anormal en las palabras de Adler. ¿Y qué factores influyen en la inadaptación? Adler identificó 3, que son las deficiencias físicas extremas, el estilo de vida de sobreprotección y el estilo de vida de desatención. ¿Qué influye en que tú seas una persona con un desarrollo como él lo planteaba, anormal, un desarrollo anormal? Pues es justamente, por poner un ejemplo, deficiencias físicas extremas, pues si no tienes movilidad, pues siempre vas a ser dependiente. Un estilo de vida de sobreprotección, nosotros vemos padres de familia que sobreprotegen a los niños y pues ahora los hacen con ciertas debilidades, con cierta dificultad para salir de casa, para ser independientes, para conseguir trabajos. En cambio, hay que tener una protección, sin duda, hay que tener un cariño, un amor, pero también hay que cuidar que no sea una sobreprotección que genere una alteración, un trastorno, una deficiencia. Y el estilo de vida de desatención, obviamente si hay una persona que nunca la quieren, que nunca la atienden, pues siempre va a estar, si eso pasa desde chiquito, pues esto va a generar justamente una patología, una forma de ser, que siempre va a estar centrada en esa, como respuesta a esa desatención que se sufrió. No obstante, en la visión de Adler, todo eso puede cambiar cuando tú decides utilizar eso que te pasó como una estrategia para el crecimiento, para desarrollarte como persona. Y Adler también afirmaba que las personas establecen patrones de conducta para proteger su autoestima. Y esta tendencia protectora es todos los esfuerzos que nosotros hacemos para defender nuestra autoestima. Y hay varios tipos de respuesta y hay varias maneras distintas de poder enfrentar esta amenaza que nosotros podemos sentir. Estas tendencias sobreprotectoras o estas tendencias de protección sobre nosotros mismos son las excusas, la agresividad o el distanciamiento. Las excusas es decir, no puedo hacerlo porque eso te protege, pero no te hace desarrollarte, no te hace una persona creativa, una persona sana, pero te excusa. No puedo hablar en público porque, en el fondo porque tienes miedo, pero si te proteges, pues nunca vas a poder vencer ese miedo. Otros ejemplos son la agresividad. Dentro de la agresividad él plantea pues el menosprecio, la acusación, la autoacusación, la agresividad contra uno mismo, decirse no sirvo para nada, la acusación de los demás no sirven para nada. La acusación de los demás es siempre el gobierno tiene la culpa. En vez de tú darte cuenta que tú eres el que construyes tu vida, tú te planteas, bueno, si los demás tienen la culpa, pues eso justifica que yo tenga esta forma de vida. Pero ¿de qué te sirve siempre echarle la culpa al gobierno? ¿O de qué te sirve, ya siendo adulto, echarle la culpa a los padres que tuviste del dolor que tienes, o de la enfermedad que tienes, o de la patología que tienes? Lo que tendríamos que hacer es concentrarnos, ver que ese es un estilo de vida, que es una tendencia protectora, y transformarnos. Otro ejemplo, otra tendencia protectora tiene que ver con la evitación. ¿Qué es evitación? Si no me muevo, a lo mejor pasa lo que me da miedo. Tic tac, me quedo sin hablar. Tic tac. Me escondo en el trabajo, me escondo en el salón de clases.
no participo porque a lo mejor así no me ven, no doy mi opinión porque entonces me quedo inmóvil. Eso mismo hacen las especies animales. Cuando se sienten amenazadas, se hacen los muertos. Panza arriba algunas especies y dicen, así a lo mejor piensa que ya no me morí. Y bueno, es inclusive alguna protección porque hay como los osos, algunos perros cazadores que no dejan su presa hasta que la sienten desmayada. O sea, no tiene una... No es que no funcione, pero hay que darnos cuenta de cuál es esa estrategia porque eso va a formar nuestra personalidad o ya formó nuestra personalidad. Y hay gente que también, hablando del distanciamiento, se pone obstáculos. O sea, no llega, no hace la tarea porque siempre se pone un obstáculo, es decir, se auto boicotea. Entonces, este desarrollo anormal del que venimos hablando, pues es lo que en ese tiempo se hablaba como personas neuróticas. Y utilizan todas estas tendencias protectoras como un esfuerzo consciente o inconsciente de defender, nuevamente en el caso de Adler, su sentimiento de superioridad. Así se sienten que no van a tener nunca una vergüenza pública. Entonces, lo malo es que te vuelves inconsciente. Adler también plantea un tema que es la protesta masculina. Es decir, que él no estaba de acuerdo en la convicción que se daba de su época de que los hombres fueran superiores a las mujeres. Él planteaba justamente que esta protesta masculina, este sobreénfasis en esta creencia que hoy diríamos machista, pues constituye el origen de muchas neurosis. Y nos podemos poner a pensar, ¿cuántas veces por mantener una identidad de lo que creemos que es ser hombre, pues podemos volvernos agresivos, podemos volvernos negligentes, podemos dejar de prestar atención en el sentimiento de los demás? Eso genera una neurosis porque, como decíamos, el desarrollo anormal anterior, pues uno de los problemas que da con la agresión es que no ves el sentimiento de los demás y no ves tu propio sentimiento. Un ejemplo de esto sería justamente lo que Adler plantea como protesta masculina. Y bueno, ya encaminándonos un poquito al final de esta clase, ¿qué aplicaciones tiene la psicología individual? Pues hay muchas, pero podríamos decir que ha dado pie a teorías modernas como las constelaciones familiares, los primeros recuerdos, sueños, y hay psicoterapia individual centrada en el interés social que aún hoy en día se hace. También una de las contribuciones de Adler en las terapias modernas que ya había mencionado es el orden del nacimiento, los recuerdos tempranos y los sueños, que buscan potenciar la valentía, la autoestima y el interés social. En la medida que tú te conoces, puedes desarrollar un interés social. En la medida que tú te das cuenta de estas tendencias protectoras que te alejan y te aíslan, pues tú puedes mejorar tu autoestima y volverla una cuestión real, más profunda. También Adler hoy en día sigue teniendo investigación relacionada. ¿Se acuerdan que decíamos que una teoría es vigente o es válida en la medida que desarrolla investigación? Y, por ejemplo, donde más se desarrolla investigación es en el efecto del orden de los nacimientos, también la elección de la carrera, los trastornos alimenticios, el exceso del consumo del alcohol. Todos son investigaciones que están inclusive vigentes en este momento. Hay universidades dedicadas a probar las teorías de Adler. Y si nosotros pensamos en que el estilo de vida es hoy un tema prioritario, porque el COVID está asociado al tema de el sobrepeso y la obesidad, pues tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, tenemos que cambiar lo que comemos. Y eso nos hace preguntarnos si profundizamos en la teoría de Adler, a lo mejor podríamos encontrar una respuesta. Lo único, digamos, para contribuir al concepto de humanidad de la teoría, podríamos decir que la teoría de Adler tiene
una dificultad, que es que no se presta fácilmente a verificación o a refutación. Eso hace que esta teoría tenga una cierta debilidad. Aunque tiene coherencia interna, está muy bien explicada, le faltan definiciones operacionales precisas que no permiten entonces comprobar que esto es útil o reproducible. Y bueno, una de las ideas con las que quiero cerrar es que cada individuo es responsable de su propia personalidad, es una elección. Y para Adler también la personalidad se modifica con el tiempo, que complementa o es contraria o refuta a la teoría de que la personalidad se fija a una cierta edad, por ejemplo a los 18 o 20 años, y ya no cambia. Yo siento que tiene razón, yo también me sumo a esta idea, a esta tesis, porque pues a veces nos pasan cosas en la vida. Por ejemplo, si tienes un choque, o a él le pasó la Segunda Guerra Mundial, y entonces tu vida cambia, porque dices, bueno, lo que antes valoraba, ahora ya no lo valoro, y entonces mi personalidad se transforma. Entonces, Adler planteaba que somos seres sociales y que nos autodeterminamos y que podemos evolucionar y que podemos ser útiles a la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. Y bueno, con eso terminamos. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.